Hola, buenos días, que Dios les bendiga, que este sea un día de bendición, un día de victoria, un día de cumplimientos de las promesas del Señor en la vida de cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a compartir una perla acerca de Jesús que tiene que ver con algo que sucedía en la antigüedad, en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento estaba estipulado un día especial que era el día de la expiación, el día de Yom Kippur. Este día era el día más santo para los antiguos y aún sigue siendo para los actuales judíos. Era el día en el cual el sumo sacerdote tenía que efectuar un sacrificio de un macho cabrío y presentar la sangre de ese macho cabrío delante del arca del pacto, delante del lugar santísimo, como expiación por los pecados del pueblo, y era el único día que el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Pero antes del sacrificio, el sumo sacerdote se presentaba delante del pueblo y delante de Dios con dos machos cabríos, note, dos machos cabríos a su lado. Y los dos machos cabríos de alguna manera tenían que ser idénticos en aspecto. Entonces el sumo sacerdote se acercaba a una urna y sacaba dos suertes, una en cada mano, y una de esas era para determinar cuál de los dos machos cabríos era el del sacrificio y cuál de los cuál el que al que le iban a poner manos y lo iban a mandar al desierto para soltarlo. Llevando como un simbolismo de llevar los pecados del pueblo. Por lo tanto, antes de que pudiera haber un sacrificio, tenía que hacerse la presentación de los dos machos cabríos delante del pueblo y la asignación de las dos suertes y de los dos destinos. Y todos los sacrificios en el Antiguo Testamento prefiguraban el sacrificio expiatorio de Cristo, de tal manera lo que Cristo vivió en su pasión tenía que ser un cumplimiento de esa condición de las condiciones del sacrificio de Yom Kippur, porque Él es la expiación por los pecados de todos nosotros. Y vemos en la narración de los evangelios que se cumple esa presentación del equivalente a la presentación de los dos machos cabríos en el día de Yom Kippur se cumple en cuanto a el Señor Jesucristo. Él fue presentado, en primer lugar, Él fue presentado delante del pueblo por el sumo sacerdote delante de Pilatos. Junto con él fue presentado también otro, que fue Barrabás. Solo uno podía convertirse en el sacrificio, en este caso Jesús. El otro tenía que ser soltado, como enseñaba el Antiguo Testamento en cuanto al sacrificio de la expiación, es decir, Barrabás tenía que ser soltado. Según los requisitos de la ceremonia antigua, las dos vidas tenían que ser idénticas. Jesús, el Mesías, era el Hijo de Dios, el Hijo del Padre, en tanto que Barrabás, su nombre estaba formado por dos palabras hebreas. La primera palabra que es bar, que significa hijo, y la segunda palabra es Abba, que significa padre. Por lo tanto, el nombre de Barrabás significaba el hijo del padre. Eso lo hacía por nombre, lo hacía equivalente a Jesús, que también era el Hijo de Dios. Dos vidas. Cada una de ellas llevaba el nombre del Hijo del Padre, idéntico en alguna manera como los machos cabríos de la ceremonia del Yom Kippur. Si Dios tenía que morir por nosotros, Él tenía que hacerse idéntico a nosotros, de carne y sangre, en semejanza de pecado, convirtiéndose en nuestro idéntico. Y eso es lo que dice la palabra en Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8, que Jesús se despojó de toda su gloria, se hizo hombre, y como hombre se hizo siervo de cada uno de nosotros. Y también Cristo, como el cumplimiento del macho cabrío que debía cargar los pecados de todos nosotros,
efectivamente eso sucedió con él, y en Isaías 53 versículos del 6 al 7 y en Isaías 53 versículo 12, la palabra de Dios nos enseña que Dios cargó el pecado de todos nosotros sobre el Señor Jesucristo, de tal manera que Jesús se hizo el idéntico a nosotros. ¿Y por qué? En primer lugar, para llevar nuestros pecados, acusación, juicio, culpa y condenación, para que ya no los llevemos nosotros. La palabra de Dios dice que ninguna condenación hay que para los que están en Cristo, los que no viven según la carne, sino según el Espíritu. Por el otro lado, la palabra en Colosenses capítulo 2, versículos del 13 al 15, también nos enseña que Cristo Jesús en la cruz del Calvario clavó el acta de los decretos que nos era contraria y venció a los principados y potestades y los despojó y los exhibió públicamente de todo derecho sobre nosotros. ¿Por qué? Porque la paga del pecado era muerte, y Jesús, el justo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el perfecto, llevó nuestros pecados de tal manera que esa acta que nos declaraba culpables fue anulada, y en su lugar fue establecida otra acta en la cual dice que usted y yo somos inocentes. Cristo llevó nuestras culpas. Él se hizo el idéntico a nosotros para llevar nuestra culpa, nuestro pecado, nuestro juicio y nuestra condenación, pero también para algo más, para que nosotros llevemos su imagen. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 49, la palabra de Dios dice que así como hemos traído la imagen del terrenal de Adán, del pecador, traeremos también la imagen del celestial, de Jesús, del santo. Y la palabra nos recuerda en Romanos capítulo 8, versículo 28 al 29, que todas las cosas Dios las hace obrar para bien de cada uno de nosotros, para formar de cada uno de nosotros que somos sus hijos, para formar en nosotros el carácter de Cristo. Y esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros, según segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18. El Espíritu Santo nos va transformando en el carácter de Cristo, en la imagen de Cristo, de gloria en gloria, de circunstancia en circunstancia. De tal manera que entendiendo lo que es el sacrificio de Cristo para cada uno de nosotros, eso nos da la libertad de vivir libres. La palabra de Dios en Juan capítulo 8, versículo 31 al 32, dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres, pero no libres para hacer lo que querramos, sino libres para vivir en el verdadero propósito y en el verdadero plan de Dios para nosotros. Recordemos que Jeremías 29:11, Dios nos dice que Él tiene planes de bien para cada uno de nosotros, para darnos un futuro y una esperanza, por un lado. Por el otro lado, tenemos la libertad para vivir haciendo la voluntad de Dios, que es la obediencia a Él, es vivir una libertad con responsabilidad. Dios nos da una segunda oportunidad de vivir debido a su amor y a su sacrificio, de tal manera que esta enseñanza, esto que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, tiene dos implicaciones, o más de dos implicaciones. Una es vivir en esa libertad en la que mencionaba, libres de culpa, de condenación, y vivir para cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas, pero también tiene el propósito o la enseñanza de que necesitamos entregarle nuestra vida a Cristo, necesitamos dedicar, consagrar nuestra vida al Señor. Si no lo hemos hecho, este es el momento. La palabra de Dios dice en el libro de Isaías que le busquemos mientras Él puede ser hallado, y hoy todavía puede ser hallado. Y la palabra también nos enseña que si nosotros venimos al Señor Jesucristo, y aunque nuestros pecados fueran tan rojos como la grana, Él los convertirá en blancos como la nieve. Él perdonará nuestros pecados y los olvidará, y nunca más se acordará de ellos, y los ocultará en el fondo del mar para que vivamos usted y yo libres. Pero necesitamos entregarle nuestra vida a Cristo. Si no se la hemos entregado, este es el tiempo, este es el momento de decir: Señor, yo te entrego mi vida,
te doy mi corazón, ven a morar en mi vida, yo te necesito, Señor, necesito ese perdón de mis pecados y solo tú me puedes dar ese perdón de pecados. La palabra de Dios dice que si invocamos el nombre del Señor, seremos salvos. No necesitamos una gran oración, no necesitamos una gran ceremonia, necesitamos solamente entrar en esa comunión con el Padre y pedir perdón por nuestros pecados y entregarle nuestra vida. Pero también tiene una implicación para todos los que ya le hemos entregado nuestra vida a Jesús. Jesús dio su vida completa por cada uno de nosotros para que nosotros viviéramos en libertad, para que nosotros viviéramos en su imagen, para que nosotros viviéramos en el propósito de Dios para nuestras vidas, de tal manera que este es un tiempo, si no lo hemos hecho antes, de consagrar verdaderamente nuestra vida, de decidir vivir nuestras vidas para Él. Recordemos que la meta está en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la vida terrenal, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y eso requiere compromiso, requiere entrega, requiere consagración. Y el Señor está esperando de cada uno de nosotros precisamente ese compromiso, esa consagración, esa dedicación a Él en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Muy bien, mis amados, hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Espero que sea de bendición. Recuérdese, Jesús se hizo idéntico a nosotros para que nosotros pudiéramos ser idénticos a Él en su gloria, en su santidad, en su estilo de vida, en su carácter. Que tengan un bendecido día, que sea un día lleno de gozo. Este es el día que hizo el Señor para que nos gocemos y nos alegremos en Él. Un abrazo y bendiciones para cada uno de ustedes. Que tengan un lindo día.